del doctorado, ¿no? Bueno, pues un placer saludarlos a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos, y las dejamos en excelentes manos. Nos gustaría, si nos permite, doctor, a eso de unos 5 minutitos antes de las 10, si fuera posible, tomar una foto, ya que estén presentes todos. Y bueno, también invitar a nuestras compañeras y compañeros para que en ese momento pues puedan encender su cámara y nos puedan acompañar. Bueno. Okay. Sí, Jesús, no hay problema. Muchas gracias, sí. Doctor. Muy amable. Adelante. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Hoy pues vamos a cerrar esa última clase, como dice Jesús, del doctorado, y la última clase de este seminario. Entonces vamos a cerrar de la mejor manera posible, ¿no? Para, pues obviamente supongo que para todas y todos es como algo muy significativo, ¿no? El haber llegado hasta estas instancias. Todavía falta el proceso de titulación que pues, cada cual escogerá, pero finalmente ya las sesiones sabatinas se dejarán de tener. Ahora lo que van a tener que pensar es qué van a hacer los sábados en la mañana, y en sus familias también van a tener que decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ella o con él? Porque ya no tiene clases, ¿no? Pero bueno, les dejé leer un breve relato, ensayo, estas mezclas de géneros literarios que Borges gustaba mucho realizar. El idioma analítico de John Wilkins, y en particular les decía que leyeran muy detenidamente la última página, prácticamente el último párrafo donde cita a Chesterton. Ahorita lo vamos a retomar. Voy a decirles en qué consiste su trabajo final, para que después, para que todas las dudas y demás aclaraciones que haya las puedan hacer durante la sesión, y al final no quedarnos con inquietudes, ¿no? Bueno, el trabajo final consiste en lo siguiente. Van a escribir el título de un hipotético artículo que quieran escribir. Debe de tener máximo el título 12 palabras. Algunas revistas admiten hasta 15, pero nosotros lo vamos a dejar en 12, porque una de las características de un buen artículo científico es la brevedad. Tienen que desarrollar la capacidad de síntesis para expresar sus ideas. Entonces, un buen título pues, no debe exceder de 12 palabras, ¿no? Dijéramos que entre 8 y 10 sería lo ideal. Entonces, van a escoger un título, lo van a inventar, van a decir, yo quisiera escribir esto. Ponen el título. Después, van a escribir un párrafo que sería el resumen del artículo, del hipotético artículo, el resumen, en 250 palabras. 250 palabras. Es el promedio de palabras que piden las revistas en los resúmenes de los artículos que dictaminan para publicación. Entonces van a escribir su resumen de 250 palabras y después van a poner las 5 palabras clave. Lo siguiente que van a escribir son 10 referencias bibliográficas, no de internet, no de páginas web, bibliográficas o artículos de revistas o hemerográficas. 10. Que den cuenta de dónde obtendrían la información que fundamente, que argumente sobre su artículo. ¿Sí?
La fecha límite para entregarlo es el miércoles próximo, a las 10 de la noche. Estamos a... ¿Aquí estamos? ¿Alguien me recuerda que estamos? Buenos Estamos días, sábado a 9. Buenos días. Sábado Estamos 9, doctor. Sí. ¿A qué estamos hoy? 9. Ah, gracias, perdón, estando perdido. 9, 10, 11, 12, 13, 14. El miércoles 14 de agosto va a ser la fecha límite a las 10 de la noche para el envío de esta tarea. Miércoles 13, doctor. Miércoles 13, conté mal, uy, aparte perdido en fechas, cuento mal. Bueno, el miércoles 13, gracias. El miércoles 13 a las 10 de la noche. Y yo lo evaluaré entre jueves y viernes para enviarle su evaluación final lo antes posible, ¿no? Y no estén en la expectativa. Mi correo es, soy el vicerrector con doble R en medio de la palabra, vicerrector. Soy el vicerrector @gmail.com. Entonces me lo mandan por correo, por favor. Eso va a valer el 70% de la evaluación final. Hoy vamos a hacer un ejercicio más adelante que va a valer el 30% restante. Una pregunta. Sí. ¿Vicerrector lleva doble R? Sí, en rector, en vicerrec. Esa es doble R. Gracias. Sí, de nada. Doctor, disculpe la pregunta. Buenos días. Buenos días, mija. Comentó que el resumen es de 250 palabras, pero en Ajá. sí, el cuerpo del trabajo, ¿en cuántas, hay algún límite de entrega de hojas o algo? No van a escribir el artículo. No van a escribir el artículo. Ajá. Solo el título hipotético, digan, yo voy a escribir sobre esto, y el resumen. Perfecto, Las doctor. 5 palabras clave y las 10 referencias bibliográficas o hemerográficas. No quiero referencias de internet ni de ninguna página web. ¿Sí? Nada más es lo único que van a escribir, el artículo no lo van a escribir. Gracias, doctor. ¿Sí? Con ello, yo me voy a dar cuenta, más o menos, de cómo van articulando ideas, planteamientos, y van sintetizando algo sobre lo cual han pensado o les gustaría escribir. Y hoy vamos a hacer un ejercicio que va a valer el 30% restante que les voy a comentar más adelante. Bueno, junto con las participaciones y todo lo que hemos estado trabajando estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí ahorita eso. Si surgiera alguna duda, más adelante me preguntan. Vamos a iniciar con la lectura de Borges. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién desea iniciar? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? Sí, adelante, Mirna. Y luego Ingrid. Sí. No soy Mirna, es Mayra. Ah, Mayra, perdón, Mayra. Ay, la M. Sí, Mayra, adelante. Sí, Perdón. gracias, doctor. No se preocupe. Bueno, doctor, cuando estuve leyendo, me pareció tan interesante lo que encontré de Ajá. acuerdo a esta parte que se remite del lenguaje. Ajá. Y créame que me hizo analizar varias cosas
porque realmente desde el punto de vista que se establece en Borges, el lenguaje que se maneja, pues lo considera como algo raro, algo que es imperfecto. Para empezar, integra así como que el lenguaje son sonidos y son gruñidos. Con esto, pues tratamos de explicar pues, lo que pensamos y lo que sentimos. Ajá. Entonces, cuando uno quiere contar algo, a veces se hace complicado y es profundo. ¿Por qué? Porque las palabras en cierta manera se quedan cortas y no expresan todo lo que sentimos. Ajá. Y para comunicarnos quizás sirve, pero no es perfecto en su totalidad, ya que los sentimientos, por ejemplo, no se pueden describir a un 100%. No se puede hablar de algo que me está sucediendo por dentro que se tenga que plasmar en algún símbolo o alguna regla, sino que esos símbolos codificados son impuestos por los seres humanos, pero para la decodificación no se puede lograr observar una verdad completa. Entonces, Borges trata de explicar que para poder escribir en diferentes formas se utilizan las metáforas, están ocultando los significados o para intentar explicarlos. Hacía referencia a algunos ejemplos en donde, es decir, si yo me quiero expresar que estoy triste, probablemente utilizando una metáfora, pudiera decir que mi cielo está nublado, hay tormentas que surgen desde el fondo del alma, ¿no? Entonces, ahí son ya alegorías que nos invitan a entender que el lenguaje, pues, puede ser una herramienta quizás un poco limitada. Y entonces quiero citar 3 puntos importantes del ensayo que hablan del lenguaje. Por ejemplo, el primero, que es un sistema imperfecto, arbitrario y limitado para representar la realidad del pensamiento. La segunda, hay una tensión entre la necesidad humana de comunicar y la imposibilidad del lenguaje para reflejar la totalidad de la experiencia. Tercero, la poesía y formas literarias alternativas como la alegoría y la metáfora surgen como medios para enfrentar estas limitaciones, intentando expresar lo inefable. Entonces, en estos puntos, las verdades absolutas pues no están en su máxima potencialidad, sino más bien se hace como una visión crítica del lenguaje, como algo que tiene que ver desde el punto de vista cultural o incluso filosófico de quienes están haciendo uso de esta expresión, ya sea verbal o sea escrita. Entonces, sí es importante el lenguaje, incluso no solamente es un lenguaje codificado, sino que también puede ser un lenguaje con símbolos, con señas, ¿no? Para las personas que no pueden hablar, o sea, incluso hasta nuestro propio cuerpo también es un sistema de lenguaje. Entonces, si estamos tratando de utilizar las palabras para hablar o para escribir, pues se queda como algo que no es totalmente perfecto. Entonces, a veces, como decía en un principio, las palabras no alcanzan a explicar todo lo que uno sentimos desde nuestros sentimientos o nuestras emociones. Entonces, Borges señala que para él o que para explicar el lenguaje, pues en concepto sería como un conjunto de sonidos, palabras que inventamos, que no siempre logran explicar o mostrar exactamente lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, aunque no sea perfecto el lenguaje,
es lo que tenemos para podernos comunicar y tratar de entendernos. Entonces, aunque es limitado en cierta forma, pues es importante. Entonces, hasta ahí mi comentario, mi participación de lo que yo logré rescatar de este texto. Gracias, doctor. No, muy bien, bastante bien, Mayra, muchas gracias. La idea de la metáfora es fundamental. Vamos a verlo ahorita con más detalle y profundidad, pero porque precisamente, como bien apuntas, el lenguaje no alcanza a expresar todo lo que quisiéramos y tenemos que buscar imágenes. Las metáforas son imágenes, ¿no? Del pensamiento para decir, es que esto es así. Y la metáfora que apuntas está muy interesante, esta de la tristeza y pensar en las tardes grises o en las noches, días nublados, en fin, ¿no? Esta cuestión o la tormenta, ¿no? Porque da cuenta precisamente de qué quiero decir cuando estoy triste, ¿no? ¿Qué es lo que el otro puede imaginar respecto de eso? Y dos cosas aquí antes de dar la palabra a Ingrid. La cuestión perdona Lilia, de el lenguaje común es un medio de comunicación, pero no es su finalidad principal. Esa finalidad se vuelve secundaria porque el lenguaje, desde la perspectiva que venimos comentando, su finalidad principal es comunicarnos nosotros con nosotros mismos y poder ordenar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Y ya una vez que eso sucede, entonces comunicarlos. Ahorita retomamos algunos puntos sobre eso. Entonces aquí, perdón, sí, Lilia, adelante. Sí, en cuanto a la lectura, me gustaría dar una reseña de lo que fue Wilkins. O sea, el que escribe es Jorge Luis Borges, pero el que hizo el lenguaje o intentó hacer el lenguaje mundial fue Wilkins. Nació en 1614, estamos hablando que desde 1600 ya estaban pensando en hacer un lenguaje mundial, que todo el mundo lo pudiera entender y hablar. Este personaje fue un capellán del príncipe palatino, quiere decir un consejero religioso. También fue un rector de los colegios Oxford, fue secretario de la Real Sociedad de Londres. Le interesó la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible y la posibilidad de un viaje a la luna. La posibilidad y los principios de un lenguaje mundial en su libro Un ensayo, ¿verdad? Rumbo al real carácter y a la filosofía del lenguaje. Da como ejemplo la palabra luna, dice que no es muy expresiva, que por ejemplo en español sería más expresiva que en el inglés, que es moon. También más adelante habla de que pues no hay ningún lenguaje muy expresivo, pero del español se refiere muy bien. Dice que pues está un poco más adaptado es una riquísima lengua española, así la interpreta. También esa Real Academia elabora cada tantos años un diccionario en el idioma que ideó Wilkins en el siglo XVII. Cada palabra se define a sí misma y expresaban que empiezan como con una consonante y luego una vocal y luego le van agregando más consonantes y más vocales para irle cambiando el significado a cada palabra. Por ejemplo, nos dio el del elemento. El elemento lo determinó como D, la D y la E. Luego, para agregarle el elemento fuego, le agregó la B, sería D, E, B. Luego, para agregarle el elemento fuego, ya la llama, le agrega una A más y se llama Deva. Entonces, así como eso, también explica otros personajes que también intentaron hacer un lenguaje mundial, que fue el caso de Letelier. También habla de
de la A como un animal, o sea, la A significa animal, luego la AB significa un animal mamífero, luego la ABO significa un carnívoro, luego la ABOJ el felino, la ABOJE el gato, la ABIJ herbívoro, la ABIV equino, y así menciona otros personajes más que también dan ejemplos de palabras y su significado, pero dice que la intención era enseñárselos a los niños en la escuela, en los primeros años, me imagino en la primaria, para que ellos entendieran el significado. Luego también a las palabras las dividió en series, las dividió en secciones y les fue asignando una palabra a cada una de ellas, ¿verdad? Finalmente, bueno, dice que no hay una clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural, porque no sabemos qué es exactamente el universo. Eso es lo que explica, ¿verdad? Entonces, lo que no me quedó claro a mí fue si él llegó a hacer todo un lenguaje completo o nada más dio algunos ejemplos. Es decir, si sí culminó su tarea que empezó. Eso no me queda claro ahí en la lectura, porque como que no se expresa muy bien, ¿verdad? Al menos lo último ya para cerrar, dice el idioma analítico de Wilkins no es al menos admirable. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos. El artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y divisiones, pues no es una precisión, ¿verdad? Entonces, pues nada más eso, que no me quedó claro si sí lo terminó o nomás lo empezó. Muy bien, Lilia, Ya muchísimas sería todo. gracias. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Sí, realmente no lo terminó. Es que es un ideal tener un idioma mundial, porque tiene hasta un carácter mítico. Recuerdan en la Biblia la idea de la Torre de Babel, ¿no? Y toda la historia de la Torre de Babel, en donde los hombres se quisieron construir una pirámide, un zigurat, una construcción para llegar al cielo, y entonces Dios en castigo hizo que hablaran diferentes lenguas. El mito supone que entonces, antes del castigo, toda la humanidad hablaba una sola lengua. ¿De dónde deviene eso? Pues de que Adán y Eva son los padres de todos, entonces evidentemente era una sola familia, la originaria, ¿no? Entonces, si solo una familia era la originaria, tuvo que haber solamente una lengua en el origen. Después de Babel, miles de lenguas, ¿no? Aproximadamente se dice que hoy en el mundo hay unas 6,000 lenguas. De esas 6,000 lenguas aproximadas, solo menos de 200 lenguas tienen escritura. Entonces, la mayoría de las lenguas son orales, ¿sí? La mayoría de las culturas tienen un pensamiento oral. Y esto evidentemente tiene diferencias sustanciales con el pensamiento escrito. Esa es una de las razones por las cuales se nos dificulta tanto escribir, porque nosotros en general pertenecemos a una cultura oral también, ¿no? Cuando llegaron los españoles con la escritura, impusieron una escritura, nos enseñaron una escritura, la alfabético-fonética. Pero el mundo mesoamericano tenía escrituras, ¿cómo se llaman? Pictográficas, pues, finalmente, con glifos, ¿no? Lo que se denominan glifos. Lo que en términos globales son los códices, ¿no? Que es un conjunto de glifos escritos, ¿no? Más bien plasmados como dibujos. Entonces la escritura, cuando nos piden un trabajo académico, se nos dificulta, primero porque la forma en que aprendimos lo básico de la vida es oral. Nuestras mamás nos enseñaron oralmente, nuestros papás, en la escuela la mayoría de la enseñanza es oral. Y entonces, cuando aprendemos a escribir, empezamos a tener que pensar
a partir de la escritura. Esa es una primera dificultad, ¿no? La otra dificultad, volviendo a lo que nos señala Lilia, es que tanto Wilkins como Ramón Llull, como otros, han querido hacer un lenguaje universal. El Esperanto, es otro de ellos, ¿no? Como aspiración para que todos los seres humanos en el mundo nos entendamos, diríamos. Entonces los intentos siempre han sido fallidos porque primero lograr eso, lograr que todos los seres humanos del mundo aprendamos un solo lenguaje, implica un solo alfabeto, un solo código, pues prácticamente imposible, ¿no? Entonces, estos intentos también tienen la aspiración porque, como ya había dicho Mayra, como el lenguaje funciona por metáforas, la vida de cada cultura se corresponde con metáforas diferentes, es decir, con imágenes de la vida del mundo diferentes. Borges escribió varios ensayos donde habla de las metáforas. Entonces, por ejemplo, una batalla para el mundo anglosajón, para los vikingos, para los países del norte de Europa, en la antigüedad era un mar rojo, que es la sangre, o un mar de espadas, ¿se me explicó? Entonces, es imposible tener un lenguaje universal porque las imágenes con las cuales cada cultura funciona son imágenes distintas. Nos representamos y miramos el mundo de manera distinta, ¿no? Y por otro lado, va cambiando. En el texto habla de una clasificación de animales. Bueno, la clasificación de animales, como sabemos, va cambiando. Y cada vez se hace más sofisticada, cada vez se descubren nuevas especies, cambian de lugar las especies, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos chicos nosotros, los elefantes formaban parte de los paquidermos. Los paquidermos son todos aquellos animales de piel gruesa. Recién leí, porque estaba leyendo un libro y me llamó la atención, los rinocerontes son paquidermos, los hipopótamos son paquidermos, los tapires son paquidermos, ¿cómo se llaman estos? Los jabalíes son paquidermos, pero los elefantes ya no son paquidermos, por ejemplo, ¿no? Por alguna razón, los biólogos, naturalistas, etcétera, decidieron que no pertenecen a ese grupo, ¿no? Entonces, en cierto momento el lenguaje intenta explicar el mundo, pero al hacerlo lo hace metafóricamente, y en el tiempo esas metáforas van cambiando, porque van cambiando nuestras imágenes del mundo, ¿no? Imagínense el salto que implicó y pasar de la concepción geocéntrica, ¿no? De la Tierra es el centro del universo, a la heliocéntrica, el Sol es el centro del universo, ¿no? A la nueva concepción del cielo, del universo es infinito y por tanto, pues no hay centro, ¿no? Cambian las palabras, los conceptos, etcétera, etcétera. Algo que en el mundo moderno está generando un lenguaje, ese sí universal, con las consecuencias e implicaciones que va a traer consigo, es el lenguaje de las computadoras, el lenguaje binario. A partir de 01, de 01, 01, 01, prácticamente todas las computadoras del mundo funcionan. No importa si es chino, árabe, inglés, alemán, español. Quien programa con un lenguaje universal que es el lenguaje binario. Y ese lenguaje binario es tan amplio, diríamos, que la inteligencia artificial se basa precisamente en el lenguaje binario. No es su base. ¿Hasta dónde ese lenguaje binario va a posibilitar realmente muchas cosas en la vida de los seres humanos? Lo veremos con el tiempo, ¿no?
Porque ya ahorita, bien saben ustedes, hay toda una polémica sobre la inteligencia artificial. Por las limitaciones que tiene, por lo que implica en términos de sentimientos, afectos, emociones, por la cuestión ética, ¿no? En fin, ahí hay toda una discusión, pero tiene que ver con esto en términos precisamente del lenguaje y de la metáfora del lenguaje, ¿no? El lenguaje binario no pone metáforas, no se basa en metáforas. El lenguaje binario establece, o intenta establecer objetivamente nociones para que la gente no se pierda en metáforas, ¿no? Porque si yo digo, siguiendo la metáfora de Mayra de la tristeza como una tarde nublada, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero la tarde nublada es lluviosa, o tiene lluvia, o implica lluvia. La tarde nublada puede ser tristeza, puede ser nostalgia, puede ser melancolía. 3 palabras diferentes, que aunque están en un mismo campo semántico, significan diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que está detrás es precisamente la discusión del lenguaje. Ahorita vamos a la página última de la cita de Chesterton, porque me parece que es muy importante. En el terreno del lenguaje, ya habíamos visto la fenomenología y la hermenéutica se basan fundamentalmente en el lenguaje. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Sí, Mónica, adelante. Gracias, buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, no quiero ser muy repetitiva porque ya mis compañeras prácticamente abordaron todo el texto. Sin embargo, yo nada más quisiera agregar que me parece que Borges utiliza un plano lleno de ironía e incluso me suena que como que trata de ridiculizar la obra de Wilkins. Y también al leer el texto, yo estaba pensando primero qué tipo de texto era, si realmente fue un ensayo o de repente lo sentí como un texto disfrazado de un cuento de ficción, porque esa enciclopedia de la cual hablaba, donde existía una clasificación, valga la redundancia, de repente hasta ridícula, pues pone los límites entre la realidad y la ficción, lo que es verdad y lo que es conjetura. No sé si recuerda la enciclopedia china que cita en el ensayo. Y yo creo que probablemente esa enciclopedia incluso es apócrifa, pero creo que la función que él trata de hacer era una provocación intelectual a los lectores, donde él pues incluso está cuestionando las bases del conocimiento. Y finalmente, bueno, a mí me pasó como lectora, yo me quedé con la sensación de que este idioma analítico del cual tanto hace alusión Wilkins, no es un fracaso técnico o histórico, yo lo considero como incluso un fracaso ontológico, porque pues no se puede hablar del mundo como si fuera un sistema cerrado o un sistema clasificable, incluso compararía al universo con el alma humana. Yo creo que el alma humana no cabe en una tabla, no cabe en una gramática, incluso pues no cabe en un sistema de palabras. Con esto cierro mi comentario. Muchas gracias. No, muy bien, Mónica. En efecto, lo que está haciendo Borges es ironizar, pero no tanto sobre la obra de Wilkins, sino sobre los seres humanos en esa pretensión de querer apropiarnos, dominar el mundo, creyendo que nuestro lenguaje es el instrumento para hacerlo. Borges nos está diciendo, miren, esto que creen ustedes que hacen, ¿no? Realmente es un absurdo. Entonces, la clasificación de los animales es como decir, así como los clasifican ustedes, pues también yo puedo tener esta clasificación o puedo inventar cualquier otra, porque toda clasificación es arbitraria. Toda clasificación depende de quien clasifica, pero eso no la hace válida, no la hace científica, no la hace objetiva. Entonces, Borges dice, empieza con lo del lenguaje y ese anhelo de universalidad
que es una metáfora de la universalidad científica, ¿no? La ciencia quiere abarcar al mundo, dominarlo, controlarlo, ¿no? Borges dice, bueno, aquí está esta clasificación de los animales que de lejos parecen moscas, las sirenas, los que se agitan como locos, los que pertenecen al emperador, que en un momento dado, como bien dice, puede parecer ridícula, ¿no? Pero Foucault, en un análisis sobre ese texto de Borges, dice, lo que Borges nos quiere hacer ver es la imposibilidad de pensar esto, que nos demos cuenta de la imposibilidad de nuestro propio pensamiento sobre la realidad. Creemos que lo conocemos, pero en realidad el universo es tan vasto que no podemos conocerlo, ¿no? No solo en el alma, como bien señalas, ¿no? La conciencia, el alma, el espíritu, las emociones, los afectos, son inefables, son inacibles, son innombrables, ¿no? Entonces Borges nos va diciendo todo eso, ¿no? Así, con esa metáfora que crea de Wilkins, de retomar, como siempre le gustaba hacer, hechos reales con hechos creados, fantasiosos, ¿no? Jugar no solo en lo ontológico, sino en lo epistemológico, de decir, a ver, su conocimiento, ¿no? Y se burla de nosotros diciendo, esto es lo que creen conocer, bueno, aquí hay otra clasificación y aquí hay otra manera de ordenar el mundo, ¿no? Por eso al final cierra con la cita de Chesterton. Chesterton dice más o menos que el color de las hojas del otoño, los tonos de las hojas del otoño, son tan variados, tan tenues, tan diferentes entre sí, que no tenemos palabras para decirlo, ¿no? Entonces tenemos que acudir, como decía Mayra, a metáfora. La metáfora va a ser nuestra herramienta para tratar de decirlo. Pero las metáforas, si se fijan bien, no explican nada. Las metáforas solo crean una imagen sobre lo real, pero no explican lo real. Por eso cuando consultamos un diccionario, y de ahí la burla y la ironía de Borges sobre los lenguajes universales, cuando leemos un diccionario, lo que nos remite es una palabra a otra palabra, a otra palabra, a otra palabra. Nunca un objeto. Nunca nos remite realmente a algo objetivable. Siempre nos remite a otro signo. Por eso a veces algunas definiciones son hasta absurdas también, ¿no? Entonces vean cualquier diccionario, dícese de, y te repite la palabra, y te la repite con sinónimos. Eso es hacer metáforas, porque el lenguaje no tiene un fin, no tiene un término, ¿no? Un autor que va a desarrollar esta idea es Derrida, ¿no? Derrida va también a escribir incluso de tal manera que parece burlarse de nosotros, porque él decía, ¿no? La deconstrucción del lenguaje es una palabra tras otra palabra, tras otra palabra, tras otra palabra, pero que no acaba anclando en nada de lo real. Entonces, para Chesterton, para Borges y para muchos, el lenguaje tiene más limitaciones a veces que potencialidades para poder expresar muchas cosas en la vida, en el universo, ¿no? A mí me interesaba que leyéramos este artículo, que leyeran este ensayo o relato, este juego de géneros que tenía Borges literarios, porque da cuenta precisamente de, en el campo académico, intentamos usar un lenguaje que dé cuenta de la realidad, de lo real, que intente explicar y exponer ante los otros algo que consideramos científicamente válido. Entonces la pregunta es, ¿qué palabras tenemos que usar para dar a conocer realmente aquello que supuestamente hemos aprendido con una investigación, con los estudios
con los estudios del doctorado, con la lectura de un libro. ¿Qué es lo que realmente podemos expresar para poder dar a conocer a los demás? Y entonces, cuando yo escojo un título, ¿no? Fíjense, el título que escogió Borges, El idioma analítico de John Wilkins. Pero empieza hablando de John Wilkins y sus intentos, luego cita a Ramón Llull, luego habla de la clasificación de los animales y termina citando a Chesterton. ¿Sí? Wilkins fue el pretexto para desarrollar algo. Desaparece un poco de la escena en el relato de Borges, ¿no? Porque al final lo que está en juego es el lenguaje. Lo que está en juego en el análisis de Borges es el lenguaje. Entonces, clasificar los animales de una manera, la ciencia lo que hace es ordenar y clasificar. Arbitrariamente también, de acuerdo al científico que escribe, al científico que lo hace. La tabla periódica de los elementos, la recordarán, cuando yo era chico al menos, o varios de nosotros éramos chicos, tenía menos elementos esa tabla periódica, ¿no? Hoy en día tiene más de 100 elementos. Algunos elementos son de materiales sintéticos creados por el hombre, no naturales, diría, ¿no? No que están en la naturaleza, sino que el hombre los ha ido creando, o que se encuentran en el espacio, pero que ya constituyen parte de la clasificación de los elementos. El criterio que siguió Lavoisier cuando escribió era ¿cómo los ordeno? ¿Cuál es el criterio de ordenación de la tabla periódica? La masa. De todo lo que podía haber encontrado para los elementos, el peso, el tamaño, el color, su densidad, su X mil características que pueden tener los elementos, es la masa. Y luego ya los que son líquidos, los que son gaseosos, ¿no? Los que son materiales, pues, no son ni líquidos ni gaseosos. Entonces, vemos ahí un criterio de Lavoisier para ordenarlos. Después los científicos los aceptaron y dijeron sí, así. Y es una convencionalidad científica aceptarlo, ¿no? Lo mismo los planetas. La vez pasada hablaba de la discusión de Plutón. ¿Es planeta o no es planeta? Cuando los científicos llegan a esas discusiones es porque la forma en que ordenaron y clasificaron ya no les parece del todo correcta o suficiente, ¿no? Lo mismo pasa con los animales. Hace rato comentaba de los paquidermos, que de acuerdo a National Geographic, los paquidermos los elefantes ya no son paquidermos, no entran en esa categoría. Los otros que mencioné sí. En algún momento dado alguien dirá que el jabalí no, porque su piel no es tan gruesa como la del rinoceronte, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, meter en la categoría paquidermos a esos animales implica un poco como la categoría de Borges, la clasificación de Borges. Los animales de piel gruesa. ¿Sí me explico? Entonces suena ridícula la clasificación de Borges, pero en realidad cuando analizamos a fondo o más profundamente la forma en que nosotros clasificamos, nos damos cuenta también que a veces es ridícula la forma en que lo hacemos, ¿no? De que tenemos que ordenar de alguna manera las cosas. Por ejemplo, la ropa, ¿no? ¿Cómo ordenamos nuestra ropa? ¿Por colores? ¿Por temporadas estacionales, ¿no? La ropa de invierno, la ropa de verano, la ropa de otoño. Por combinaciones, qué pantalón va con qué blusa o camisa, playera. Por material, la mezclilla que dicen que con todo va, con esto, la seda con esto, el pantalón de casimir con esto, la gabardina o la tela de gabardina con esto. ¿A partir de qué clasificamos y ordenamos las cosas? Los trastes en la cocina.
Generalmente todos seguramente seguimos la lógica de tener cucharas, tenedores, cuchillos, cucharas soperas y cucharas para el café o de postre, ¿no? Los que tengan más recursos o otras cosas tendrán tenedores para la carne, tenedores para la fruta, tenedores para la verdura o las ensaladas, ¿no? Como en los restaurantes más finos. Pero los que no, todos los tenedores van en el mismo montón porque son tenedores. Sí, Mayra. Gracias, doctor. En razón a lo que está comentando, me remita a tener ideas sobre lo que Piaget mencionaba acerca de esta parte de lenguaje y pensamiento. Hay un libro que escribió sobre esto. Sí. Lo que recuerdo es de que Piaget afirma que el pensamiento de alguna manera es independiente y que precede al lenguaje. Y relacionándolo con esta propuesta de Wilkins cuando hace la crítica hacia Borges, que se ve como por medio de una sátira, creo que lo que se está mostrando es esta búsqueda de un lenguaje estructurado. Así es. Pero este lenguaje estructurado representa de alguna manera el pensamiento y la realidad, así como lo menciona Piaget, como algo que tiene una construcción individual de un conocimiento que se da antes de algo que va más allá de un lenguaje, sino más bien que primero es una construcción donde se enfatiza lo que yo tengo que estoy construyendo como un pensamiento y que después lo expreso en una construcción ya de un lenguaje, sea escrito, sea oral, sea corporal, etcétera. Y entonces aquí estoy haciendo esta articulación en donde se intenta organizar de alguna manera la información que se tiene desde esta parte del pensamiento de un desarrollo humano y que desde la mirada de Borges entra o muestra esta fragilidad de tratar de construir o de estructurar en palabras o en símbolos lo que mi pensamiento está generando, que a veces no se logra del todo, porque precisamente ahorita lo estamos viviendo. Estamos dando diferentes posturas de nuestra interpretación del texto, de una idea preestablecida de alguien que hizo un ensayo, que trató de hacer un análisis, ¿no? Pero que en su conclusión llega a la idea de que el lenguaje es limitado. Pero entonces nosotros al releer o al leer este ensayo estamos construyendo un conocimiento en base a esto y estamos dando nuestra opinión, pero ya basado en otros constructos que van de alguna manera fortaleciendo la información que damos o que estamos aportando en este momento bajo diferentes teorías. Y esto desde Piaget habla desde una perspectiva de un desarrollo del pensamiento y que lo relaciono bien con la actividad que tiene Borges. Entonces, el lenguaje de alguna manera se convierte como un medio para expresar el pensamiento, pero aclaro, el pensamiento pues tiene muchas construcciones, entonces si se trata de comunicar, quizás no alcanzamos a comunicar todo, o comunicamos de alguna manera que nosotros creemos que nos estamos dando a entender para comunicar bien, pero a lo mejor a quien va dirigida la información puede ser que no capte la misma idea o que puede ser que sí capte la misma idea de la que yo soy parte de como constructor. Entonces, creo que esta parte de la forma de hablar y de comunicar el pensamiento
pues de alguna manera, pues se van mejorando o se queda simplemente como algo que se quiso expresar, ¿no? Y entonces lo relacioné mucho con esta parte de Piaget, y haciendo alusión también cuando inició la clase, usted dijo, su último día de doctorado, ¿qué van a hacer después? Acostumbrados, ¿no?, a una rutina de levantarnos temprano, de entrar a clase, de conectarnos, demás. Bueno, pues ahí también tenemos nosotros un pensamiento, ¿no? Diferentes pensamientos de todos los que conformamos este grupo. Pero nuestro lenguaje ahorita, si nos pregunta uno por uno, pues podemos expresar de alguna forma de acuerdo no a nuestro sentir, sino a nuestra emoción de este momento, a lo mejor, ¿no? Entonces, en palabras coloquiales o en un ejemplo más actual, pues es lo que estamos tratando el tema de hoy. Gracias, doctor. No, a ti, Mayra, muchas gracias. Sí, mira, esto que dices empiezo por ahí, esto de la última sesión y qué van a hacer. Yo también estudié un doctorado, yo lo hice presencial, viernes, sábado, ¿no? Y claro, llega el momento en el que pues, durante año y medio, 2 años estás ocupado, tu familia ya sabe que vas a estar ocupado, y entonces de repente sí sucede que, ¿y ahora qué hago? Y la familia también dice, y ahora como que estorbas un poquito, ¿no? Como que, ¿qué vas a hacer, no? Porque es una dinámica de relaciones, ¿no? Pero también la nostalgia, también en qué voy a ocupar mi mente, ya no digamos la relación con la familia, sino ahorita es preparar las clases, leer, hacer tareas, ¿no? Generalmente cuando la gente termina un posgrado, o la licenciatura incluso, deja de hacer cosas y la tesis la pospone, ¿no? Difícilmente alguien dice, pues ahora voy a dedicar estas horas a hacer mi tesis, por ejemplo, ¿no? A seguir leyendo, a seguir estudiando, porque se absorbe la cotidianidad, ¿no? Entonces, tiene implicaciones, y como bien dice, si le preguntamos a cada uno, pues van a entrar en juego emociones, sentimientos, afectos, y etcétera, diversas circunstancias de vida de cada quien para lo que va a suceder de aquí en adelante. Pero ¿cómo describirlo? Vamos nuevamente al tema del lenguaje. Y qué bueno que hiciste esta relación con Piaget, de la relación pensamiento-lenguaje, porque está en el fondo de lo que vengo planteando, lo que venimos platicando, ¿no? Fíjense cómo Borges, sin remitir a las teorías, nos está colocando en un plano también epistemológico, teórico, ontológico, como decía Mónica, ¿no? Es decir, un plano de reflexión profunda a partir de un relato que parece que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Porque Piaget y Vygotsky, que fueron de los primeros que empezaron a trabajar la relación pensamiento-lenguaje, nos dan cuenta de cómo el lenguaje y el pensamiento corren paralelos. Para Vygotsky se cruzan en ciertos puntos y vuelven a separarse, se vuelven a cruzar y se separan en etapas de la vida. Por ejemplo, antes de saber hablar, ya pensamos. Los bebés ya piensan, los niños ya piensan. Y entonces el pensamiento avanza. Cuando empezamos a hablar, empieza a cruzar pensamiento y lenguaje. Pero luego siguen otra vez vías paralelas. Y luego en otras etapas de la vida se vuelven a cruzar y otra vez. Y así es todo el tiempo. Pero aquí le meteremos una mayor complejidad. Hablamos del lenguaje coloquial y el pensamiento. ¿Qué sucede cuando el lenguaje ya es científico, ya es analítico, ya es lógico, ya es matemático? ¿Por qué vía va a caminar con ese lenguaje coloquial? Y por otro lado, cuando nuestro pensamiento ya no solo es pensamiento, sino es conocimiento, es abstracción, es ciencia, es conceptos. Se complejiza esa relación. ¿En qué momento podemos estar ciertos de que lo que pensamos es correcto, es adecuado, es pertinente, ¿no? Porque además,
el pensamiento es algo que no para. Nunca dejamos de pensar. Esa es una de las, ¿qué diría? De los aspectos que el pensamiento oriental hindú, sobre todo el budismo y la yoga, la práctica del yoga, hacen con respecto al pensamiento. Tratar de contenerlo un poco. Porque uno está piense y piense y piense y piense y piense, aunque no nos demos cuenta. No estamos pensando, nuestro cerebro no para. Y cuando dormimos, nuestro cerebro sueña y sigue trabajando, ¿no? Hay sueños muy vívidos, sueños muy reales, ¿no? Pero no para el pensamiento es constante, permanente. Pero el lenguaje sí para, nos podemos quedar callados. Podemos guardar silencio para tratar de ordenar un poco las ideas, lo que queremos decir. Pero como el pensamiento sigue, tenemos que aprender, o aprendemos a lo largo de la vida, a controlar un poco ese pensamiento para permitirnos expresar lo que queremos expresar. Si no, estaríamos diciendo todo el tiempo tonterías, ¿no? Estaríamos todo el tiempo diciendo cosas incoherentes. Eso también es parte de lo que deriva de esto que mencionaba Mayra de Piaget y de sus ideas, ¿no? De sus planteamientos sobre el lenguaje y el pensamiento. Piensen, además, Piaget decía que la construcción de los conceptos lleva un proceso. Por ejemplo, el concepto de volumen, el concepto de número, el concepto de símbolo en los niños. ¿En qué momento aparece? ¿Cómo se desarrolla? Que yo sepa, hasta ahorita nadie ha investigado eso en los adultos, ¿no? ¿Cuál es nuestro concepto de volumen y de número ahora que somos adultos, ¿no? Evidentemente una cultura como la nuestra tiene dificultades en ello, y por eso las matemáticas nos parecen tan complicadas. Y por eso las evadimos, ¿no? Tratamos de no trabajarlas porque son muy complejas, ¿no? Salvo el doctor Jesús, que se apasiona de la lógica y las matemáticas, los demás intentamos huir de ellas, ¿no? Bueno, voy a leer dos citas aquí de un libro que se llama Las nuevas reglas del método sociológico, de Anthony Giddens. Creo que la vez pasada había comentado sobre él. Él habla acerca de la fenomenología y la hermenéutica. Él toma el título de su libro, Las nuevas reglas del método sociológico, de la reflexión sobre el libro de Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico, ¿no? Este es un clásico, diríamos. Durkheim fue de los primeros en sistematizar la reflexión sobre el conocimiento social a partir del establecimiento de reglas, ¿no? 5 reglas él marcó. Entonces Giddens, a partir de ya en más del siglo XX, dice, bueno, hay nuevas reglas para comprender lo social, ¿no? Voy a leer 2 pasajes muy breves que tienen que ver con el lenguaje. Dice, todo aquel que reconozca que la autorreflexión mediada a través del lenguaje es inherente a la caracterización de la conducta social humana, debe admitir que ello vale también para sus propias actividades como analista o como investigador. Ahorita reflexionamos sobre ello. Dice, la filosofía post-wittgensteiniana nos planta firmemente en la sociedad, destacando a la vez el carácter múltiple del lenguaje y el modo en que éste se haya inserto en las prácticas sociales. Bien, ¿por qué esas 2 citas? Porque lo que hacemos como investigadores es entrevistar, es encuestar, es hacer que los otros digan, hablen, expresen. Pero todo eso que hacen, nosotros lo analizamos, lo interpretamos. Le damos un sentido a lo que los demás expresan.
Y después lo convertimos en artículo. En un artículo para una revista, para un libro, o lo convertimos en todo un libro, ¿no? ¿A partir de qué nuestra interpretación tiene la validez, la pertinencia, la capacidad comprensiva para analizar los comportamientos y las prácticas de los otros? La reflexión que les hacemos hacer sobre su vida, ¿no? O la propia reflexión que nosotros hacemos sobre la vida o sobre los temas que nos interesan, porque está mediada por el lenguaje. Cualquier cosa que querramos expresar del mundo, siempre será por medio del lenguaje. Pero el lenguaje, como creo que decía Mayra, no recuerdo quién, pero creo que sí fue Mayra, también es gestual, también es mímico, ¿no? También podemos pensar en dibujos, en imágenes, para expresarlo, ¿no? Son palabras orales, son palabras escritas. Entonces, el tema del lenguaje para la cuestión de escribir artículos para revistas o para libros o escribir libros es precisamente un punto nodal, porque es la forma en que intentamos mostrar a los otros lo que conocemos, lo que hemos aprendido o lo que sabemos sobre un tema determinado, ¿no? Podrán o no estar de acuerdo, podrá o no gustarles, pero es claro que lo que nosotros mostramos es nuestra postura respecto de lo que es el mundo, en el campo educativo, en el campo del científico que sea, ¿no? La biología, la química. Y sabemos que ahí hay posturas. ¿Qué hace que esa postura esté más sólidamente sostenida? Pues las citas, las referencias a otros autores, ¿no? Por ejemplo, ahorita que veíamos, empezamos leyendo a Borges, ya citamos a Piaget, ya ahorita les di una referencia de Giddens, podemos ir a Wittgenstein, y entonces eso que pensamos, esa idea inicial, la vamos llenando, enriqueciendo con las palabras de otros, con los que coincidimos o que coinciden con nosotros. Y eso es lo que hace que nuestro conocimiento asuma una postura determinada y pueda ser expresado por escrito en una publicación X. ¿Qué le va a dar fuerza a lo que pensamos? El que otros lo han pensado, el que si esos otros son famosos, conocidos, reconocidos, pues le da más fuerza a lo que pensamos, ¿no? Aunque quizás podamos estar en un error, pero tenemos argumentos, apoyos, fundamentos desde otras personajes, personas, para apuntalar, para mostrar lo que nosotros expresamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? Si no, para hacer un pequeño ejercicio. Sí, Mónica, adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, a través de la reflexión en la cual nos está llevando, me voy tal vez un poco más allá, ¿no? Me pongo a pensar como ser humano que somos. A veces tenemos miedo a la muerte, porque cuando nosotros morimos, pues no sabemos qué hay más allá, pero de alguna manera queremos permanecer en este plano de alguna forma, ¿no? Y ahorita usted nos invitaba cómo a través de la escritura de nuestras obras se queda plasmada una idea. Y me pongo a pensar en lo que estamos hablando sobre el lenguaje y también hago la reflexión de que, bueno, sí es muy poderoso porque realmente nos permite trascender aquí y ahora, nos permite plasmar nuestras ideas o construir nuestros argumentos para conservar nuestra memoria, pero también es frágil porque no logramos captar en la totalidad nuestro pensamiento. Creo que siempre hay matices, hay emociones, hay experiencias que van a quedar fuera de lo que nosotros hemos escrito o de lo que nosotros hemos dicho. Pero también creo que o hacemos un poco de trampa,
porque creemos que vamos a describir el mundo y en realidad no lo estamos haciendo así, estamos recreando según nuestras perspectivas y nuestros prejuicios y nuestras limitaciones culturales. Eso es lo que queda plasmado realmente en nuestras obras. Y también considero que una manera importante de trascender pues es escribir, ¿no? Con esto cierro mi Bien. comentario. Sí, muy bien. Sí, sí, es cierto. La manera en que trascendemos es por medio de la escritura. Y quizás por ello muchos pensadores al final quisieran ser literatos, ¿no? Ya había hablado alguna vez, si mal no recuerdo, de Bachelard, que empezó por la filosofía, la epistemología y terminó hablando de la poesía y el lenguaje poético y todo lo que implica la literatura, ¿no? Borges dice que para él no hay distinción entre la filosofía, la ciencia, la metafísica. Bueno, la ciencia no, pero la filosofía, la metafísica, la religión, las discusiones ontológicas, epistemológicas, este, para él son lo mismo. ¿Me explico? Y por eso mezcla y juega con eso de la cita falsa, la lectura o los textos apócrifos, etcétera, etcétera, ¿no? Leer a Borges a mí me parece que es una de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida porque te abre precisamente la perspectiva del mundo y te hace pensar de otra manera, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ahorita busquen en internet dos poemas. Uno que es también de Borges, que se llama Poema de los Dones. Poema de los Dones. Así le ponen Borges, Poema de los Dones, y lo van a encontrar luego, ¿no? En cualquier buscador. Quiero que lo lean todo el poema, pero que analicen muy bien o relean muy bien los dos primeros versos, los dos primeros, sí, versos, no versos, estrofas, perdón, las dos primeros estrofas del poema de los dones. Y el otro poema se llama Muerte sin fin, de Gorostiza. También pueden poner poema Muerte sin fin, Gorostiza, y les va a aparecer inmediatamente. El poema ese es larguísimo. Entonces, lo único que quiero ahorita de ese poema es que lean las dos primeras estrofas. Quiero que las lean muy bien. Y de cada estrofa, ahorita la vamos a comentar nada más. Quiero que las lean, léanlas en voz alta, porque la poesía tiene que leerse en voz alta. Léanlas en voz alta. Las comentamos y después ya como tarea va a ser el que van a escribir un párrafo sobre lo que interpretaron de eso. ¿Sí? Pero entonces ahorita léanlas, les voy a dar 13 minutos, 15 minutos para que las busquen y las lean. Decía el de los poema de los dones, léanlo todo, pero céntrense en las dos primeras estrofas y el poema sin fin, échenle un ojo si quieren a todo, pero me interesan las dos primeras estrofas. ¿Sí? Bien, entonces ahorita tengo 9:15, a las 9:30 volvemos y comentamos. Y ya después les digo en qué consistirá la otra parte del ejercicio. ¿Preguntas, comentarios para este ejercicio? Sí, yo. Sí. ¿Qué vamos a hacer ya una vez que los leímos? ¿Hay que hacer algún resumen o algo? No. Léanlos muy bien, porque les voy a preguntar qué les pareció, qué sintieron, cuáles fueron sus impresiones, qué les hizo pensar. Los vamos a analizar, reflexionar en grupo. Ok, Y ya después, gracias. para la tarea, sí les voy a pedir algo escrito, ¿sale? Ujú. Muy bien. Entonces nos vemos aquí ahorita en 15 minutos.
El camino cielo.
Hola de nuevo. Un favor, escriban su nombre en el chat para la asistencia de hoy. Y bueno, iniciemos para que nos dé tiempo de terminar esta actividad, porque Jesús quiere unos minutitos al final para una foto. ¿Quién quiere empezar? Por cualquiera de los dos poemas. Sí, adelante, Ingrid. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días. A ver si estoy correcta, porque con esto de las limitaciones del lenguaje, del pensamiento y de todo lo demás, bueno, yo ya no sé dónde estoy, ¿verdad? Y en cuanto a poemas y poesía, pues creo que estoy peor. Pero bueno, a ver si mi interpretación es la correcta. En el de Borges, él habla, o bueno, yo así lo sentí, como si tuviera un mundo de información a su disposición y no pudiese leerla. Y esto lo concluyo porque al principio dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Entonces yo siento que o bien él no puede leer los libros, o bien su pensamiento no alcanza para comprender todo lo que lee. Bueno, así yo lo interpreté, no sé. Sí, vas bien, sí. Y pues sí, básicamente eso, doctor. Bueno, y cuando él dice que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán, quiero pensar que él, pues justamente debido a sus vivencias, se forma una idea de lo que dicen estos libros. Ajá. Y ya. Sí, muy bien, muy bien. Sí, fíjate qué bonita metáfora, ahorita la retomo, ya después de escuchar a tus compañeros, porque en efecto hay ahí una limitante, tú lo llevas precisamente a la cuestión del lenguaje, diríamos, ¿no? Ahorita comentamos sobre eso. Muy bien, Ingrid, gracias. A usted, doctor. ¿Quién más se anima? Sí, Mayra, adelante. Gracias, doctor. Imagino que vamos a coincidir en su mayoría con los análisis de estos dos poemas, doctor. Solamente quiero agregar una parte con respecto a lo que habla el poeta. Bueno, más o menos sí quiero entenderlo, ¿no? A pesar de que es una persona que, pues sí, efectivamente no tiene la vista, pues lo que hace es como que un análisis o una reflexión más bien sobre que está lleno de sabiduría, que le ha sido concedida esta parte, ¿no? Del ser sabio, pero que pues hace alusión a que si no ve, pues hay cuestiones que no puede realizar. Cuando habla de estas bibliotecas de los sueños, es como tener esta idea de que este conocimiento
solamente lo obtiene a través de la imaginación, de lo que su mente o la memoria en esta parte indirecta pues trabaja, pero que el hecho de que esté refiriéndose como una biblioteca, supongo que habla de su cerebro, de su mente, todo lo que hay dentro, ¿no? De esas estructuras que se mueven y que de alguna manera para muchos, pues esta parte es inaccesible porque es de manera interna, ¿no? Es algo como que él lo maneja como un manuscrito perdido, pero finalmente es de él. Y en esto hay una como ironía o una melancolía, ¿no? De que se obtiene una riqueza en sabiduría, pero en cuestión física hay una limitación. Y entonces es una paradoja que se escribe en esta parte del poema entre una lectura y entre el lenguaje y el pensamiento. Y en el otro poema también está muy interesante, que incluso hasta me pareció así como que muy fuerte para poder interpretar de acuerdo al lenguaje, porque no estamos habituados a ese tipo de lenguaje, ¿no? Generalmente nosotros estamos leyendo textos que tienen referencia a nuestra profesión, ¿no? A nuestro perfil académico, y pues como que nos entendemos más. Quizás hay personas o habemos personas que no estamos acostumbrados a otro tipo de lectura como esta, y que realmente sí se nos dificulta poder entender la esencia de lo que quiere decir el autor, pero bueno, tenemos herramientas para poder ir como que, esta palabra significa eso, esto significa lo otro, y lo voy uniendo y voy descifrando lo que el autor en este caso quiere expresar. Y entonces en estas estrofas del segundo poema, que se me hizo un poquito más complicado, pues tiene que ver con esta parte individual del ser, cuando hace una referencia y habla de la magnitud o de la magnificencia, más bien, de tener una fuerza grande, que en este caso es Dios, y que también alude al hecho de tener un destino y una muerte, que de alguna forma perturba la conciencia del ser humano, buscando esta racionalidad hacia dónde voy a ir, marcando de alguna forma este interés de poder explorar la existencia o la inmortalidad del alma, a partir de que si esta realidad material tiene un fin de la vida, y cómo puedo yo existir en otra dimensión. Y bueno, pues efectivamente hace alusión con varias metáforas este plano sublime, espiritual, en donde pues se refleja una luz que debería de iluminar de alguna forma las mentes hacia una realidad oculta. Bueno, hasta ahí dejo la interpretación, que sí me costó mucho poder, pues más o menos tener una idea, porque sí, la forma en que se escribe para mí no es habitual o común en mi sentido de trabajo. Gracias, doctor. No, a ti, Mayra. Sí, fíjense, bueno, el poema de Borges se llama Poema de los Dones. De principio es como más accesible a la lectura, ¿sí? Como más comprensible en términos de qué me quiere decir un poco, ¿no? Y va por lo que tanto dijo Ingrid como lo que comentas. Empieza diciendo: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es evidentemente una metáfora, ¿no? Pero el poema de Gorostiza es muy complicado desde el inicio, ¿no? De hecho lo tengo que leer, dice: lleno de mí, sitiado en mi epidermis,
por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí descubro en la imagen atónita del agua, etcétera, ¿no? Fíjense cómo, y es lo que quería primero que vieran, es español. Son palabras del español que si las separamos, las entendemos. Sabemos que epidermis es la piel, sabemos que lo que es Dios, sabemos el agua, sabemos, ¿sí? O sea, si yo separo las palabras, digo, sé lo que quiere decir cada una de ellas, porque hablo español. Pero cuando lo leo en conjunto, ya pasa otra cosa. Eso es lo que pasa cuando alguien que entrevistamos dice un discurso. Puedo entender el español, pero el sentido y el significado de lo que expresa ya no es tan asible, ¿no? El poema se llama Muerte sin fin. Es un poema evidentemente sobre la muerte. Pero en el caso de los dones, poema de los dones, ¿cuáles son los dones? ¿De qué don nos está hablando Borges? Porque los dones son algo que se da, ¿no? Que damos o que poseemos. Yo poseo el don de la palabra, yo poseo el don de X, ¿no? Entonces el poema de los dones alude precisamente a algo que tiene y que agradece. Pero es algo que a lo mejor es fuerte porque dice no rebajemos a lágrima o reproche. Es decir, no nos pongamos tristes ni reprochemos a nadie, ¿no? La ironía de Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de que yo continúe? Sí, adelante. Sí, gracias, doctor. Igual que mis compañeras Ingrid y Mayra, creo que me costó un poco de trabajo tratar de interpretar lo que decían. Sobre todo, Gorostiza, bien lo dice usted, es un lenguaje todavía más complejo. Yo entiendo que nos lleva a la conciencia existencial. Bueno, al menos sentí en el poema que nos habla de un saberse vivo, pero saberse limitado. O sea, el cerco de lleno de mí habla de una saturación del yo, es como el peso de la propia conciencia. Me llama la atención el que habla de un agua, perdón, del agua, del espejo, del fluir. Y esto, bueno, creo que nos recuerda que siempre estamos en búsqueda de respuestas. Es como una imagen de movimiento. Y también siento la presencia de Dios en el poema, pero lo habla de manera ambigua, ¿sí? Y no necesariamente lo lleva a un plano de un Dios como lo conocemos, sino lo siento más bien que un Dios que ejerce cierta presión sobre él, que no se siente liberado. Y habla de un viaje, pero un viaje hacia la introspección, así lo entiendo, donde está viviendo con mucha angustia y claro, lo invita a una paradoja del comprender el todo y la nada, o sea, saber que tenemos el tiempo limitado en este plano terrenal, algo así. Y bueno, a un principio cuando usted nos hablaba de Borges y que retomábamos el sentido metafórico para hablar, justamente es esto. O sea, cómo una poesía puede ser interpretada de diferentes maneras, de acuerdo a la realidad de cada uno de los lectores, aunque el poeta tienda a interpretarla de cierta manera, tal vez mi interpretación no va a ser exactamente como el poeta lo quiso decir. Con esto cierro mi comentario. Sí, gracias, Moni. Sí, en realidad podemos interpretar varias cosas, pero si se fijan, vamos coincidiendo en la interpretación. El título, decía, de Gorostiza, del poema de Gorostiza, es Muerte sin fin. Es decir, todo el proceso de la agonía. Y por eso su relación con Dios es ambigua.
Dios me dio la vida, Dios me la quita, ¿no? Pero también al mismo tiempo es como la duda existencial, el momento existencial de qué fue mi vida, qué pasó, etcétera. Pero viene lo del agua. Más adelante va a hablar de qué es un vaso. El agua, al igual que todos los líquidos, toman la forma del objeto que los contiene. La vida finalmente toma la forma del mundo que nos contiene. Es la metáfora, ¿no? Hace rato que Mayra hablaba de las metáforas. Eso es la metáfora. Decir el agua, porque toma la forma del vaso, porque toma la forma del río, porque toma la forma del lago. La vida y la muerte toman la forma de un cuerpo, de una circunstancia, de una situación, ¿no? Pero como es la muerte sin fin, es algo que se prolonga, es algo que siento, pero al mismo tiempo no, porque estoy vivo todavía, ¿no? De ahí vuelvo a lo del título. Por eso es importante los títulos, porque ¿qué me quiere decir desde ahí, no? Pero luego, cuando empiezo a leer, como decía, es español, pero es un español escrito de tal manera que ya no es tan simple en su interpretación, ¿no? Lo que han comentado hasta ahorita, ustedes tres, como dijera, son interpretaciones pertinentes, son válidas, porque nos están dando la pauta para precisamente decir, ¿qué me quiere decir el poeta? Pero más allá de lo que quiera decirme, es lo que yo quiero entender de eso. Y la interpretación siempre es a partir de mis recursos, de mi lenguaje, de mis posibilidades, de mi estado de ánimo, ¿qué puedo interpretar? El poema de Borges es un poema sobre la ceguera, porque Borges se quedó ciego en el mismo momento o en el mismo tiempo en que lo nombraron director de la Biblioteca Central de Buenos Aires. Por eso dice eso, la ironía de Dios, que me dio a la vez los libros y la noche. Le dio la dirección de la biblioteca, pero se quedó ciego, ¿no? Y a partir de eso, pues solo puede leer en la Biblioteca de los Sueños. Solo puede sentir, ¿no? Es muy interesante porque Borges después va a tener, su mamá le va a leer a lo largo de lo que resta de su vida. Y después, María Kodama, que fue primero su asistente y luego su esposa, también va a ser su lectora. Y yo supongo que fueron magníficas lectoras porque él aprendió mucho a partir de esas lecturas, ¿no? Y es que siguió escribiendo, ¿no? Entonces, por eso, no lo ve, o sea, lo ve como una ironía, ¿no? Esa circunstancia. Pero fíjense, poema de los dones. O sea, uno dice, bueno, pues te estás quedando, te estás ciego, porque es un don. Porque puedes seguir a pesar de la ceguera, viviendo la literatura, viviendo la lectura, sintiéndola a partir de los ojos de otros, ¿no? O de otras. Dice, después, dice, nadie va a jalar una puerta de la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños. Está constantemente aludiendo a esa situación. Entonces, por un lado tenemos la opción del lenguaje que decía, es español, pero el sentido de lo que me dice, la posibilidad de encontrar el significado semántico de eso es más complicado porque pertenece a un campo al que no estoy habituado. Pero puedo interpretarlo. Puedo interpretarlo a partir de mis conocimientos, mis referentes, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Dos, hace rato empezaron comentando si mi interpretación es válida. Yo ahorita les digo, sí, lo que interpretaron es válido. Pero esa interpretación está ligada precisamente a los sentires,
¿Qué siento cuando leo algo así? Pero no separada del pensamiento. Esos son los vínculos extraños entre el pensamiento y el sentimiento. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que poder entender lo difícil cuando nosotros escribimos un artículo científico, por ejemplo, o queremos dar a conocer algo que hemos aprendido en una investigación, releer lo que escribimos, es decir, esto que estoy escribiendo realmente da cuenta de lo que quiero expresar. ¿Qué podrán interpretar los demás? ¿Qué será lo que van a entender? Porque los demás, no todos pertenecen a mi propio universo de significados. Y por último, 3, el lenguaje es simbólico y por eso es metafórico. Todos son metáforas, hasta el lenguaje de la ciencia es metafórico. Se vale de modelos para explicar la realidad, porque de otra manera no podría hacerlo. El modelo del átomo, el modelo del universo, el modelo del cuerpo humano, son modelos, y todo modelo es una metáfora. Porque es tratar de mirar en imágenes lo que no puedo expresar en palabras. Entonces, mi idea pues con estos ejercicios es que se den cuenta de lo bello que es el lenguaje, de poder usarlo, pero al mismo tiempo de lo complejo que es también usarlo, ¿no? Y Foucault decía, y ahorita te doy la palabra, Mayra, Foucault decía que el lenguaje es capaz de decir más allá de lo que dice, pero al mismo tiempo es incapaz de decir muchas otras cosas. Sí, Mayra, adelante. Gracias, doctor. Es muy enriquecedor hacer esta parte de reflexión, de análisis, es parte de filosofar. Créame que me han encantado estos poemas, no los había leído, ni conocía a esos autores. Sin embargo, creo que toca puntos interesantes cuando hace una alusión a su condición humana, cuando habla de los dones y usted preguntaba cuáles serían esos dones, pues yo lo que alcanzo a percibir que tiene el don de la escucha, el escritor, el don de compartir de lo que está viviendo, el don de la enseñanza, porque a partir de esa condición no se desploma, sino más bien hace comprender a otros que se puede sobresalir de esas circunstancias. Entonces, el don del servicio y de exhortación lo tiene y lo plasma en este talento de poder escribir o de reinventarse, no importando la circunstancia de su realidad. Y esto, como bien lo citó hace un momento usted, le da este sentido y significado a su existencia. Entonces, creo que la idea de plasmar en letras lo que uno vive, pues quizás sí sea ilimitado, ¿no? O, perdón, limitado, pero finalmente se deja una huella en esta parte para quien puede o quiere leer, encontrar varios motivos, ¿no? De poder continuar con una vida. Gracias, doctor. No, a ti, Mayra. Sí, así es. Yo añadiría el don del agradecimiento, porque agradece, pierde la vista, pero agradece estar cercano a los libros, ¿no? Y yendo a la idea de la divinidad, es una idea de la divinidad distinta a la de Gorostiza, ¿no? Como bien decía Mónica, de Dios de Gorostiza, que también lo menciona, tú mencionabas algo, habla de Dios, ¿no? Pero es ese Dios que da vida y quita, ¿no? Acá Borges dice, gracias Dios, porque finalmente no veo, pero estoy en este paraíso, ¿no? Más adelante en otra estrofa va a hablar de la biblioteca como un paraíso, ¿no? ¿Cómo miro la vida?
y a partir de cómo la miro, cómo la interpreto, como algo maravilloso, como algo bonito, como algo que no vale la pena, y maldigo al haber vivido, ¿sí me explico? O sea, nos lleva a posturas. Todos los días estamos interpretando el mundo, todos los días, lo que nos pasa, lo que nos sucede, etcétera, ¿no? Yo últimamente, como les he comentado, y por el programa que tengo, Lenguajes Poéticos para la Formación, me adentro más en el mundo de la literatura porque me parece que abre las posibilidades precisamente de comprender el mundo más ampliamente. No solo a través de los ojos de la ciencia, sino también a los ojos de la poesía, del lenguaje poético, ¿no? Y yo les diría, lean poesía, lean literatura, cuentos, ahí ustedes encontrarán los autores que les gusten, etcétera, ¿no? Afortunadamente en internet ya hay un montón. Ustedes ponen poetas mexicanos y les va a aparecer, poetas mexicanas y les va a aparecer, poetas latinoamericanos, en fin, ¿no? Hay una riqueza impresionante, ¿no? Nos amplía el lenguaje, nos amplía la perspectiva, nos amplía la mirada de lo que es el universo. Bien, la tarea en relación a este ejercicio que también me van a enviar para el miércoles es, escojan cualquiera de los dos y escriban un pequeño párrafo con la interpretación que dieron, ¿no? Ya sea lo que expresaron ahorita algunas o lo que los demás hayan o de las demás hayan pensado. Y me lo mandan. Esa va a ser la otra tarea. Y sobre esa base, bueno, ya estableceré sus calificaciones. Por ahí anda Jesús queriendo entrar, creo que para la foto. Las felicito por haber llegado hasta esta etapa, ya la última sesión del doctorado. Se dice fácil, pero en realidad no lo es. Implica esfuerzo, tanto personal como de la familia, sacrificios, tiempo, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces las felicito. Ya está por aquí Jesús. Si tienen dudas sobre la tarea de lo que sea, me mandan un correo. Ya se los di para que me digan antes del miércoles las dudas y ya el miércoles recibo los trabajos. ¿Sale? Jesús, adelante. Hola, doctor, muchas gracias a todos y a todas. Pues, bueno, un gran placer saludarlos nuevamente con esta sesión de seminario con el doctor Ernesto Rodríguez, que además, no sé si ustedes recuerdan, pero hace 2 años, con una conferencia del doctor Ernesto, comenzamos el programa de doctorado, justamente. Entonces, participación, con esta reflexión, concluimos el programa formalmente. Quiero decirles que todavía en lo que resta de este verano, de aquí a la ceremonia de entrega de grados, va a haber un taller más sobre la escritura académica, con la finalidad de que todas y todos ustedes, quienes estén interesados en cumplir los requisitos de contar con 3 publicaciones, pues puedan hacerlo. Y pues bueno, estaremos por ahí en contacto con ustedes. Entonces, bueno, nuestro agradecimiento por su confianza, por su trabajo a lo largo de 2 años. Como bien lo dijo el doctor Ernesto, no es una tarea simple. Durante 2 años estar todos los sábados, y uno va generando una rutina y bueno, ya se preguntarán ustedes qué hacer el siguiente sábado, donde ya van a estar descansando y tendrán un poco más de tiempo para su familia. Pues bueno, yo les invito entonces a todas y a todos ustedes que podamos encender nuestra cámara para que de manera simbólica podamos tomar una fotografía a todo nuestro grupo. Desde luego, también invito a quienes deseen hacerlo desde su computadora, quienes están en su computadora y puedan encender su cámara y tomar la captura, que también amablemente la puedan compartir en nuestro grupo de WhatsApp. Nuevamente, pues nuestro profundo agradecimiento para todas y todos. Y bueno, no nos despedimos, seguimos en contacto. Les pido a todos que de momento todavía de aquí hasta la obtención del grado
sigan en el mismo grupo de doctorado, en el grupo de WhatsApp, para poder tener la información que pueda ser pertinente. Entonces, bueno, vamos a pedirles a todos y a todos si amablemente pueden encender su cámara y tomamos una pose de fotografía. Ahí va. Sonrían. Muy bien, excelente. Bueno, pues nada más de que nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Y bueno, ojalá que si alguien más tomó captura, comparta desde luego también en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y muchas felicidades, muchas felicidades. Estamos en contacto. Un gran placer saludarlos a todas y a todos ustedes. Sí. Que tengan un bonito día. Hasta luego, bonito fin de semana. Felicidades nuevamente y espero nos veamos en la graduación. Cuídense Claro mucho. que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Saludos a todos. Hasta luego. Bye, bye. Gracias a Bonito fin de todos. semana, adiós. Bonito fin, bye, bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.